En el corazón de Bogotá, escondido entre las calles de la Candelaria, se encuentra uno de los secretos mejor guardados de la historia de la ciencia y la educación, el Museo de la Salle. Allí, más de 100.000 ejemplares guardan y narran la historia viva de nuestra biodiversidad desde hace 121 años. Aunque algunos no lo conocen, es pionero en enseñar las ciencias naturales en Colombia. En el episodio de hoy de Prisma Voz, conversaremos con quienes lo habitan, lo cuidan y lo comparten, para conocer anécdotas, detalles curiosos y otros temas de un museo que, aunque sigue vivo, aún las personas lo están empezando a descubrir. Bienvenidos. Esto es Prisma Voz, el podcast de la Universidad de La Salle. Escucha, aprende y disfruta. Aquí te conectamos con la actualidad. Comenzamos y lo hacemos situando a nuestra audiencia porque en la carrera segunda con calle 10ª se encuentra ubicado el Museo de la Salle, allí escondido entre la Candelaria, muy cerca de otros museos como el de Botero o la Casa de la Moneda. Y en ese contexto, evidentemente tenemos que hablar sobre quiénes están trabajando en el museo, qué es lo que hacen a diario. Por eso le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados. Voy a empezar con Juliet Cárdenas, ella es la curadora de colecciones del museo y pues es importante, Juliet, que las personas puedan entender qué hace una curadora de colecciones biológicas, qué significa tu trabajo. Bueno, hola a todos, gracias Kevin por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, un curador de colecciones se encarga de toda la parte de inventarios, manejo de los animales que resguarda el museo con el fin de mantener la calidad de los datos y la información asociada a estos animales que habitan en el museo. Muy bien, pues ya vamos a profundizar un poco sobre ese trabajo y otras cosas que pasan en el museo, pero allí también trabaja William Álvarez, eres educador y comunicador del museo, le doy la bienvenida y pues quisiera cómo empezar eso, como cuál es esa pieza, cuál es ese ejemplar que tú empezaste a ver en el museo por primera vez y dijiste, te llamó mucho la atención. Bueno, gracias Kevin, gracias por este espacio tan hermoso que tiene la Universidad de La Salle. Pues históricamente el museo es, digamos, un referente dentro de los museos de historia natural del país. Y curiosamente también es el primer museo que yo visité desde hace 20 años, fue a través de una visita escolar, como muchos de los colegios que nos visitan hoy en día. Yo fui uno de esos niños que hizo parte recorriendo todas esas salas que tenemos en el museo y me impresionó en esa época los dioramas de la fauna africana, ya que no es típico encontrarlos en los museos que se encuentran acá en el país, y ver el tamaño de la jirafa, del dromedario, del león, pues es algo que hoy en día a los niños que visitan nuestro museo les impresiona. También hay otros ejemplares emblemáticos del museo como el oso polar, nuestro oso de anteojos que es nuestro lema y también el alce. Y esos son ejemplares únicos para el país. Justo yo ayer también visitaba por primera vez el museo, nunca había ido y justo esa jirafa me pareció como muy impactante, es como una de las cosas que ocurren allí, pero también para que haya esas colecciones allí presentes tiene que haber una conservadora del museo, ¿no? Aquí está con nosotros también María Camila Lenes y quiero preguntarle a María Camila, justo darle la bienvenida por aceptar la invitación y preguntarle qué es lo que hace una conservadora en un museo. Bueno, el trabajo de un profesional conservador en una institución museal o en el ámbito de las colecciones va muy de la mano con todo lo que tiene que ver la preservación y como la extensión de la vida útil de los objetos, de los ejemplares patrimoniales que hemos tomado la decisión de conservar, de preservar para las futuras generaciones. Y digamos que tiene el deber de encontrar como esas condiciones adecuadas, esos planes adecuados, preservar, de mantener como bien aclimatados también los ejemplares para poder extenderlos a lo largo del tiempo. Y también, digamos, desde el área de conservación tenemos toda la parte de museografía. Justo en el museo estas dos áreas funcionan juntas, entonces se retroalimenta mucho con cómo también mostramos los ejemplares a los diferentes públicos que tenemos. Ahora, Juliet, entremos en materia ya para contarle a la gente que de repente no ha visitado el museo y lo está viendo. Seguramente a lo largo del episodio algunas imágenes para quienes lo están viendo en video saldrán de lo que ocurre allí, de lo que pasa allí en el museo, pero hablemosle a la gente de esas piezas que son las más antiguas, las más llamativas que pueden encontrar allí, incluso las más queridas. Claro que sí, como lo dijo William, el museo es el primer museo de historia natural, entonces las colecciones custodian ejemplares desde 1900 en adelante. Ejemplares que llegaron incluso pues en barco y llegaron ya montados en taxidermias y llama mucho la atención animales como el ornitorrinco, por ejemplo, un mamífero bastante curioso por su morfología y como sus características,
es el único mamífero que pone huevos, entonces eso también lo hace como raro, digamos que para el público en general. Y pues ya animales que fueron colectados como tal por el hermano Apolinar y por el hermano Nicéforo, e incluso ejemplares que están en peligro actualmente o que ya están extintos. Entonces esos son como ejemplares particulares y de gran valor histórico, no solamente para el museo, para la universidad, sino también para el país y el mundo. William, ahora que Juliet menciona al hermano Apolinar, me parece importante llegar a la historia del museo, ¿no? Esto cómo comienza, lo decíamos al inicio, es pionero en ciencias naturales. ¿Cómo inicia la historia del museo? Bueno, el museo inicia en 1904 a través del hermano Apolinar María. Él llega, digamos, remontando todo el río Magdalena hasta este enclave montañoso que hoy en día es muy diferente, pues no había, digamos, una ciudad cosmopolita como Bogotá, como la conocemos. Generalmente eran pocas casas ubicadas ahí en los barrios de La Candelaria, San Victorino, Las Nieves, Las Cruces, que era donde estaban también los estudiantes que pues, digamos, habitaban este colegio inicialmente. En ese barco inicial que él tomó, colectó su primer ejemplar, que precisamente fue una cucaracha, y lastimosamente pues, se perdió por el incendio del Bogotazo. Y logra establecer con los estudiantes varias, digamos, asignaturas dentro de ahí para que ellos conozcan un poco y se apropien de ese conocimiento de la diversidad que en esa época era muy incipiente. Inicialmente solo se tenían los trabajos de Humboldt, de Mutis, y ellos también tenían ese conocimiento e incluso con el hermano Nicéforo, y establecen dentro de los mismos cursos procesos de expediciones a lo largo del país. Muchos estudiantes se apropiaron de ese conocimiento y posteriormente lograron algo que era muy revolucionario para la época, y era divulgar ese conocimiento de la diversidad que en esa época no se tenía. Entonces, para ello crearon la revista de la Sociedad de Ciencias Naturales, que logró agrupar diferentes personas que estaban trabajando directamente ya en ese conocimiento y poderlo divulgar a la comunidad. Sobre eso que dices me surgen dos preguntas y quiero que, no sé quién me ayude con esto, pero la primera que me parece que María Camila nos puede ayudar muy bien. ¿Qué de lo que hay o de lo que había en ese momento sigue estando en el museo? ¿Cómo se ha conservado eso con los años o ha cambiado mucho esa colección? Sí, digamos que la primera colección que tuvo el museo era mucho más voluminosa. Para ese entonces, si no hubiese pasado el evento del Bogotazo, probablemente tendríamos un número gigante de ejemplares. No sé si podríamos estar en ese edificio donde estamos ahora, pero esa primera colección va muy de la mano con lo que decía William de todas estas expediciones y además de los intercambios que ellos hicieron con otras instituciones extranjeras. Entonces se tienen algunos registros de ejemplares que habían antes que pues no sé, una colección como de mariposas japonesas que tuvo Apolinar. Sí, sé como hay como una serie de registros. Creo que Juliet podría tener ese dato como más preciso, pero un porcentaje de eso, como más del 80% de la colección, se quema con el Bogotazo, y luego lo que pasa es que el hermano Nicéforo, que es quien toma la labor de reconstruir el museo, en uno de los boletines estaba muy lindo escrito y dicen como sacar el Museo de las Llamas, ese resurgir del Museo de la Salle. Digamos que Nicéforo María se abandera como de esa labor y empieza a pedir, y también las otras instituciones toman la iniciativa de donar otras cosas al museo. Hay ejemplares que se salvan del Bogotazo y que todavía están con nosotros, como es el caso de los animales de la fauna africana, otros extranjeros como el alce o el ciervo canadiense, el oso polar también es uno de estos ejemplares antiguos, evidencias fósiles como el Equus lasallei, el caballo americano que tenemos también en el museo, y otros muchos registros. No es como tal cual la colección antigua que tenía antes el museo, pero se conserva esa esencia y ellos toman como la labor de recuperar esos ejemplares insignias, de volver a hacer colectas, y muchas personas se solidarizan con el museo también para volver a hacer fuerte esa colección. Se decía incluso que el museo era el más importante de América Latina. Entonces, y eso salió en la prensa, los recortes todavía están en el museo. Entonces, digamos que a partir del incendio hay como una misión de la ciencia, y es como de volver a inyectarle esa fuerza al Museo de la Salle.
Y no sé si Juliet quiera complementar con algunos de los ejemplares destacados que... Sí, pues digamos que a nivel extranjero, muchos de Rusia, Europa, Estados Unidos, Francia, entonces los hermanos tenían muy buenas relaciones con investigadores a nivel mundial. Gran parte de las colectas de los hermanos son de la región andina, toda la parte andina del país, y muchos de los ejemplares también son como de toda la parte amazónica, entonces de hecho hemos tenido investigadores que se sorprenden mucho, no solo por la antigüedad de las colecciones, sino por las localidades en las que fueron colectadas. Ustedes ya lo han mencionado, y es que hablar de la historia del Museo de la Salle también pasa un poco por hablar del Bogotazo, de lo que ocurrió allí. Las personas allí que nos están escuchando saben que gran parte de la ciudad ardió en llamas, pero ¿por qué específicamente el museo ardió? ¿Qué era lo que pasaba allí para que fuera un objetivo de la turba? Bueno, y digamos que existe, pues, digamos, en medio de la turba, digamos, al inicio no hay ninguna distinción, digamos, de establecimiento o de lugar donde atacaron. Principalmente incluso el centro fue uno de los sitios más afectados, y pues el museo quedaban en ese espacio. Pero también en los relatos que tienen los sobrevivientes y que pueden de pronto observar también en YouTube, ellos hablan también de que había unos relatos periodísticos de grabaciones de radio en los cuales anunciaban que en el Museo de la Salle había unos tesoros, ¿sí? Y sí los hay, o sea, no, incluso hoy en día todavía los tenemos representados en nuestras colecciones y en los diversos elementos que tenemos, digamos, valiosos, ¿no? Para el conocimiento de la diversidad del país. Había, digamos, dentro de los elementos, había unos trajes de la Primera Guerra Mundial que tenían los hermanos, hay una serie de tesoros, y también mencionaban que había unas armas. Entonces, estas armas no eran muchas realmente, correspondían por ahí, según algunos textos, por ahí entre unas 10, 20 armas que tenían en esa época. Muchas de esas se perdieron, y muchos de esos elementos fueron saqueados o se perdieron en el incendio. Entonces también eso obedece, digamos, todas estas versiones que se tienen pudo conllevar a que el museo pues fuera un blanco de sus objetivos, pero lastimosamente yo quisiera dejar como este mensaje, lastimosamente fue un proceso, digamos, también de transformación dentro del museo, porque más allá de eso fue como una colaboración de otras instituciones educativas, de otros museos, que entendieron el valor del Museo de la Salle en esa época y llegaron a donar, dar dinero. Fue un proceso largo, un proceso incluso de la misma comunidad lasallista, de la misma institución educativa, volver a restablecer ese museo, que tomó bastante tiempo y que incluso le costó pues la vida al fundador Apolinar María, ver todo su legado pues arder. De pronto quisiera añadir que para el tema de lo que se cuenta también de cuáles son esas hipótesis alrededor de por qué el museo es un blanco en el incendio, parte de lo que he leído también en los boletines, mucha de esa información es un poco crónica, porque a veces no aparece el autor ni quien escribe precisamente estos relatos en los boletines, pero hay una versión que dice que esto, digamos, ocurre a partir de los relatos que pasan por la radio, pero también las armas, hay una versión que afirma que fueron regaladas al hermano Apolinar María, digamos que en conmemoración de todo el suceso de la Primera Guerra Mundial. Entonces, estas armas que eran como las más impactantes y por las cuales se señaló al museo, se pensaba también que fueron un regalo y estaban exhibidas en la entrada, como en esa parte de lo que vendría siendo hoy la taquilla del museo, y los visitantes podían verlas, pero curiosamente como una reliquia de lo que había sucedido de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, ahí están las dos versiones, y es también una cosa crónica y ver cómo ha trascendido a lo largo de la historia el relato y cómo ha evolucionado. Muy bien, pues hacemos una pausa y al regreso seguimos conversando sobre otros datos curiosos que tiene este Museo de la Salle, que ya cumple 121 años. Una de las preocupaciones que a mí me acompañan en esto es
ver cómo las nuevas generaciones poco les importa el pasado. O sea, se vive más en lo actual y en lo que viene adelante, y ese adelante llega cada vez más rápido. El futuro cada vez está más encima de nosotros. Las personas se pueden dar cuenta del volumen de trabajo que implica tener un museo con más de 110.000 ejemplares, tener exposiciones que cambian frecuentemente, tener espacios de mantenimiento de exposición permanente. Es todo un reto mantener el museo vivo en esos momentos donde todo es tan mediático, donde todo pasa muy rápido, donde la gente quiere consumir como rápidamente todo y se vuelve un desafío constante. Todo el tiempo es como, ¿qué voy a mostrar? ¿Cómo lo voy a mostrar? Vamos a grabar un video que muestre las colecciones de un objeto que nadie jamás ha visto porque no sale, porque es muy importante y demás. Es apasionante saber que hay un solo lugar que reúne todo eso, pues es como asombroso. Si ustedes no conocen la historia de la ciencia, de cómo se generó su conocimiento, cómo se construyó todo eso, no saben en qué estación de ese tren se montaron. Regresamos. Lo que acaban de ver es el teaser de una serie documental que está preparando la Universidad de La Salle y que en uno de sus capítulos va a narrar la historia del museo y un poco de esos secretos y cosas que de pronto no se hablen en este episodio, muy pronto lo podrán ver. Continuamos esta conversación para hablar, María Camila, de justo esas piezas que no están hoy exhibidas, que de repente están en otros lados, dónde, cómo se guardan, para que nos compartas más de esa experiencia. Sí, mira que es muy curioso. La mayoría de los museos todos los museos están distribuidos, organizados en la parte de exposiciones temporales o permanentes y la parte de reservas o depósitos. En el Museo de La Salle tenemos una particularidad y es que alrededor, yo creo que un 7% de la colección está en exhibición y todo el resto está en nuestros depósitos o nuestras reservas. ¿Por qué ocurre esto? Porque digamos que estas colecciones se usan con fines investigativos, con fines de consultas, y la idea es que puedan estar accesibles a los investigadores, a las personas que llegan a tener estas citas y estos encuentros con este material de colección científica. Además, digamos, tenemos un complejo de, yo diría, unos 109.000 ejemplares en todo el museo. Es imposible que podamos exhibirlos todos al mismo tiempo y justamente por eso estamos trabajando en procesos de renovaciones progresivas o hacer, digamos, no sé, tener como vitrinas temporales, vitrinas en las que se enfaticen en algunos momentos del mes o tener, digamos, algunas fechas conmemorativas con la excusa de sacar este material que está en las reservas para poder hacer también un intercambio y que el material pueda rotar. Ahora, yo le prometí a las personas al inicio del episodio que íbamos a contar anécdotas, datos curiosos que ocurren en el museo. Siempre se tiene como algunos imaginarios sobre los museos que asustan, que ocurren cosas raras ahí. ¿Ustedes qué pueden compartir? ¿Quién quiere empezar? Los tres compartan una anécdota. Bueno, en una oportunidad, uno de nuestros egresados del programa de biología visitó el museo para consultar la colección de serpientes y revisando como ese material encontró como una serpiente que tenía como un bultico en una de las partes de la serpiente. Al momento como de revisar más a fondo el ejemplar, nos dimos cuenta que era el contenido estomacal, es decir, lo que se había comido la serpiente, muy posiblemente cuando la colectaron en campo y la preservaron con todo y contenido estomacal. Entonces, este es un dato que aún desconocemos de qué fue lo que realmente se comió. Entonces creo que es una oportunidad como para indagar y ponernos de detectives para saber qué fue lo que se comió esa serpiente. ¿Y cuál es el proceso ahí? O sea, ¿lo están investigando, lo mandaron a ver, ustedes lo miran? Bueno, hay la posibilidad de que el ejemplar, digamos que se le haga una pequeña disección para poder ver el contenido que tiene. Sin embargo, para garantizar pues, la conservación del espécimen, lo más adecuado es hacer una especie como de tomografía de rayos X, como cuando uno va al médico y le quieren ver los pulmones, así, con la serpiente. Y así se ve como más o menos el esquema de qué fue lo que se comió. Entonces, es muy posible que de pronto podamos hacer incluso una alianza ahí con clínica veterinaria para llevar la serpiente y
mirar qué fue lo que se comió. Okay. Y hacemos un videito de divulgación. Ahí les contamos. Unos Sigan el juegos museo de en las redes colección. sociales. ¿Y que sí asustan en el museo? Bueno, digamos que el centro es un espacio donde hay, digamos, muchas historias, incluso hay recorridos que hablan un poco de eso. A veces hay personas también como anécdotas que evitan ciertas zonas del museo porque pues tienen cierto pavor por algunos de esos ejemplares. Pero volviendo al tema de las anécdotas, en un montaje que tuvimos en el 2023 de una exposición que estuve en el museo, precisamente en el primer piso, tuvimos una obra que tenía colgada una serie de nylons y digamos que tenía que ser muy específica el cuadrar la imagen del Biobío con el canasto donde se estaba proyectando. Y pues con los artistas de esa exposición, pues digamos que era un proceso un poco tedioso porque tenía que estar milimétricamente cuadrado por la técnica de mapping. Y digamos que durante ese proceso, cuando lo dejábamos por la noche, al otro día estaban movidas las piezas, las rocas, y preguntábamos si la señora del aseo lo movió o no lo movió, ¿quién lo movió? El curador, no, el conservador tampoco, nadie, ni un visitante, no habíamos abierto el museo y estaban movidas, en alguna oportunidad estaban alineadas unas sobre otras, las rocas donde utilizamos, entonces pues a veces son cosas a veces curiosas que pasan, pues digamos que ya después de hacer como una especie de ritual que se hicieron los artistas un poco en ese espacio, pues ya digamos que ya se puede establecer la obra y ya no ningún inconveniente, pero digamos que es algo muy típico de toda la zona de la Candelaria y que cualquier persona digamos que habita en esa zona seguramente va a tener algún relato sobre algún tipo de presencia paranormal. Es algo bien curioso esto que pasa a veces en los museos. Sí, precisamente es anecdótico, no es lo más importante del museo, pero genera y llama la atención. No sé, María Camila, si tienes alguna historia para compartir. Bueno, yo creo que el museo es un sitio que es muy ominoso, como esta palabra que lo invita a uno como a adentrarse y, no sé, despierta curiosidad, los ejemplares además taxidermizados, que con esos ojos de vidrio. Yo creo que todas las personas que hacemos parte del equipo del museo y que alguna vez hemos tenido que apagar el museo, pegamos nuestras carreras allí apagando. Yo por lo menos tengo como una forma precisa de recorrer e ir apagando para nunca quedarme a oscuras. Pero volviendo a lo de la anécdota, una vez nos pasó con Juliet, no es nada paranormal, pero me parece interesante que estábamos haciendo la limpieza de un ejemplar, era un jaguar, y mirándolo, limpiándolo, nos dimos cuenta de que, bueno, este tenía la boca abierta y lo habíamos desmontado de una exposición que hicimos en el 2023, y limpiándolo nos dimos cuenta que tenía como la lengua floja, y cuando lo vemos así, como que la lengua estaba así como suelta, y la fuimos a mirar y era la lengua real del ejemplar, y ahí ya nos dimos cuenta que tenía todo como el contenido del cráneo, la carne, todo como la carne sí de la boca, y eso nos pareció impactante en ese momento, cómo los hermanos lograron llevar como a taxidermia el ejemplar completo. Digamos que no se desperdició nada, sino que todo lograron como plasmarlo ahí, y de hecho es uno de nuestros jaguares que más causa fascinación en los visitantes cuando lo ven y cuando tenemos la oportunidad de sacarlo en la exposición permanente. Hablando de eso último que dices, de lo que causa más fascinación en las personas que visitan el museo, porque claro, ustedes las están sorprendiendo unas cosas, ustedes que trabajan todo el tiempo con eso, ¿cómo lo toma la gente? Tú que haces esas visitas, ¿qué es lo que más llama la atención del público en general? Bueno, digamos que el museo tiene varias curiosidades, varias rarezas, digamos que dependiendo del tipo de población que uno atiende, como mencionaba al inicio, muchos niños se sorprenden pues al ver la fauna africana, el león, el dromedario, los tamaños, el oso polar, que pues seguramente a veces yo creo que ninguno a veces de los presentes vamos a poder ver un oso polar y pues ahí está a la mano. Entonces es algo bien interesante, pero a mucha gente también le impresiona, por ejemplo, la colección de insectos, la gran cantidad de escarabajos, de saltamontes, de algunas mariposas que tenemos, la diversidad de colores, el ver todos esos tamaños y formas que tienen ellos.
Algunos se sorprenden también y es también una invitación al museo. El museo también cuenta con unos ejemplares de tiburones que son muy raros de ver en otros museos de historia natural. De pronto cuando visiten van a encontrar muchas réplicas, que son esas reconstrucciones que hacen de estos animales, y el museo sí cuenta con estos ejemplares reales, y los niños al ver, digamos, toda esa cantidad de dientes ahí, uno decirles que si se les cae un diente les sale otro, entonces eso es algo como impresionante y muy llamativo para ellos. Y algo también que, por ejemplo, motiva mucho también a las personas, me acuerdo también como anécdota, una vez trajimos una comunidad indígena del Amazonas ahí al museo, y ellos hablaban mucho de otro espacio que tenemos allá muy interesante, que es el diorama de los llanos, y que comparte, digamos, cierta fauna con el Amazonas, y ellos hablan del jaguar, de cuál se comían, que eso. Entonces hablan también un poco de esos relatos, digamos, etnográficos que ellos hablan. Incluso otro de los ejemplares, uniendo al tema, es el tema de la anaconda. En ciertas zonas del país se las comen, entonces allá algunos niños o visitantes pues se impresionan del tamaño, y contarles que existió hace mucho tiempo una serpiente que fue la Titanoboa cerrejonensis, que era mucho más grande y que podía tragarse incluso hasta un ser humano. Pues este boa no es eso. Y también algo bien interesante también de los museos de historia natural es desmentir un poco esos mitos. Entonces a veces en las películas pues hablaban, por ejemplo, de esas anacondas y que se comen humanos, y pues decirles que pues no, o sea, el tamaño no es tan grande como para llegar a eso. O el tema de decirles que sí existió, por ejemplo, el megalodón, y hace mucho tiempo. Yo creo que es algo que también causa mucha fascinación en los públicos que nos visitan. Ahora, Juliet, muchos retos implica tener una colección en un lugar universitario, en un entorno como académico. ¿Cuáles podrías tú decir que son esos principales retos que hoy tiene el museo? Bueno, lograr, creo que divulgar toda la biodiversidad del país que tiene, a un nivel no solo científico netamente, como muy estructural y con vocabulario así como muy complejo, no, sino lograr transformar esas investigaciones a un vocabulario que la comunidad y la población lo pueda entender y se pueda apropiar de él. Y pues lograr acercar a los jóvenes, ¿no?, para transformar como la mentalidad y poder empezar a conservar y a conocer lo que tiene pues nuestro territorio y nuestro país. María Camila, vamos cerrando este episodio y me gustaría que pudieras compartir dos cosas. Un poco lo que menciona Juliet de cómo acercan a los jóvenes. Por lo general los jóvenes están un poco alejados de lo que es este mundo de los museos, y además que estamos en un entorno universitario y muchos de ellos, lasallistas, ni siquiera conocen el museo. No sé, ustedes ya me podrán decir si los visitantes son de mayoría externa o lasallista, pero justo esa conexión con los jóvenes, uno, y dos, esa pieza que tú ves en el museo que de repente no es tan valorada y que debería ser un poco más explorada porque no es de las más populares. Uy, ok, listo. Entonces empecemos por la primera. Vale. Yo diría que los museos son un sitio como una cuna de conocimiento, de un montón de preguntas que están por descubrir, y creo que estamos en una época donde cada vez es más difícil como lograr capturar la atención por mucho tiempo de los niños, de los jóvenes, y creo que precisamente los museos tienen un reto de cómo conectar ese conocimiento, esos saberes. Es un lugar además de educación no formal, ¿sabes? Como que no simplemente es una persona que te habla y que tú no puedes decir nada, sino que va en doble vía. Entonces los museos tienen ese reto y también esa ventaja de ser ese lugar más horizontal, de atraer a las personas, a los niños, a tener una experiencia distinta donde puedan explorar a través de, no sé, talleres, de cosas más didácticas y demás, y que eso sea como un puente, un vínculo, una forma de conectar con personas que no han tenido la oportunidad de enfrentarse como a esa capacidad de asombro. Y creo que este Museo de Historia Natural en particular tiene la ventaja de ser ese sitio que te pone sobre la mesa un montón de cosas que nunca antes has visto en tu vida. El museo es para los estudiantes una oportunidad y una excusa de conectarse entre el arte, la ciencia, el diseño, incluso desde la comunicación, ¿sabes? Creo que es ese lugar donde se puede explorar, donde se puede redescubrir
Y ya la segunda pregunta, que creo que tiene que ver más con estas piezas que no son tan valoradas, yo diría, bueno, los valores son lo que hacen el patrimonio. Sí, no se puede valorar lo que no se conoce. Entonces creo que el museo tiene una tarea también de todo el tiempo como renovarse e incluir otras cosas, traer a la exposición y a la colación y al discurso esas piezas que la gente nunca antes ha visto, y esto es lo que hemos estado haciendo recientemente. Entonces justo hemos estado trabajando en traer esas piezas que no son tan valoradas porque la gente no las ve. Entonces, por ejemplo, tenemos joyas como un jaguar melánico, que es el mismo jaguar que todos conocemos, solo que es oscuro y la gente cree que es como una pantera, pero la pantera en realidad es el mismo jaguar. Entonces creo que esa es una de las piezas más importantes que tiene el museo. No puede estar todo el tiempo en la exhibición porque tenemos que garantizar unas condiciones de conservación para que no pierda su color, para que no se degrade y demás, pero creo que esta es una de esas joyas que tenemos. Como tal, también la colección de paleontología me parece una colección súper valiosa. Creo que esa es una de las joyas en bruto más grandes que tiene el museo. Los hermanos fueron, como lo dijo William, los pioneros en recorrer, en excavar, en sacar estas piezas y estas evidencias paleontológicas. Entonces creo que en sí el museo es un lugar que tiene un montón por descubrir. O sea, nosotros que trabajamos en el museo todos los días uno aprende algo nuevo, todos los días uno se encuentra con algo nuevo, segurísimo. Entonces, sí. ¿Cómo lo ves tú, Juliet? ¿Sí? ¿También te encuentras con algo nuevo todos los días? ¿Y cuáles son esas joyas de la corona que están allí en el museo? Sí, de hecho uno todos los días está aprendiendo, entonces creo que eso es lo valioso y importante como del museo, que tú siempre vas a estar aprendiendo, vas a estar conectándote con otras personas de otras disciplinas e intercambiando conocimiento. Entonces, siempre me sorprende que cuando una persona externa visita el museo, se sorprende siempre con los ejemplares que quiere revisar. Entonces, curiosamente, tuvimos una consulta y decían como es impresionante que tienen ejemplares que solamente están en este museo y otros museos no los tienen. O a nivel país, las localidades solamente están acá y tuve que viajar desde otras ciudades, incluso otro país, para poder revisar el material. Entonces, no solo son joyas para las personas que trabajan ahí, para la universidad, sino para otras personas externas que lo consideran también muy valioso, pues para ellos y para la generación de conocimiento. En efecto, son cosas que ocurren allí que tienen mucho valor y que por eso los estamos invitando a descubrir, a visitar el Museo William. Ya para cerrar, este museo es gratuito. ¿A qué horas lo abren? ¿A qué horas lo cierran? ¿Quiénes pueden ir? Contémosle a la gente cómo poder llegar al Museo de la Salle. Bueno, Kevin, para aunar un poco la pregunta que nos hablaba de los jóvenes y eso, pues digamos que el primer medio que yo invito a la ciudadanía a consultar es nuestras redes sociales. Nosotros estamos en Instagram, en el Museo de la Salle Boc, ahí ustedes encuentran todas las actividades y en ese mismo diálogo también con otro tipo de ciudadanías que nos visitan, pues ahí encuentran diferentes tipos de actividades y ya digamos como parte ya del público en general que de pronto no pueda participar en algunas de estas actividades. El museo es un espacio abierto para todo tipo de público. Estamos abiertos de martes a viernes de 9 a 5 de la tarde y de sábados de 9 a 1 de la tarde, pues con una tarifa que nosotros tenemos de acuerdo al tipo de público, sea adulto, sea niño, y también precisamente con el ánimo, digamos, de ofrecer otro espacio a la ciudadanía de pronto que no pueda en estos horarios por temas laborales. Abrimos los últimos domingos de mes con una temática muy especial para cada mes de acuerdo a lo que estamos programando, y en ese horario tenemos de 10 de la mañana a 4 de la tarde y precisamente también con el ánimo de que mucha gente y que vaya varias personas al museo con sus familias, con su abuelita, con el niño y demás. Tenemos una tarifa también especial solo para ese día. Entonces, esa es la invitación, que nos sigan. También hay otros medios también que nos sigan también visitando en nuestra página web. Pues ahí van a encontrar también otros recursos como el museo virtual y demás. Y que nos visiten. Allá los recibiremos con los brazos abiertos.
Muy bien, pues ya lo saben, el museo está ubicado en nuestra sede Candelaria, allí lo pueden buscar, lo pueden ver, esperamos que puedan también disfrutar, que hayan disfrutado un poco de lo que hemos venido conversando aquí, lo que hay detrás de un museo, de quienes trabajan allí, que muchas veces entramos y no sabemos de qué se trata. Agradecido porque ustedes estuvieron aquí conmigo y porque ustedes llegaron hasta aquí. Mi nombre es Kevin Garavito y nos vemos o nos oímos en la próxima.